televidentes, muy buenas noches. Empezamos la semana con su programa Enfoque y con un tema muy importante. Las cifras de la situación laboral en el país revelan que cerca de 5 millones de personas en el Ecuador no tienen un trabajo formal o están en desempleo o subempleo. Según los últimos resultados que arroja el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 3.024.000 personas tienen empleo adecuado, mientras que 4.7 millones no contarían con una situación laboral estable. El desempleo alcanza 376.000 personas, 14.000 más que en el 2018. Quito sigue siendo la ciudad con mayor desempleo. Hasta marzo del 2019 mantienen un 9.7% y Cuenca se mantiene como la ciudad con más empleo adecuado. Cifras que sin lugar a dudas son un llamado de atención para que el gobierno tome medidas con el fin de generar políticas de empleo en el sector privado. El Gobierno Nacional anunció que incluirá las reformas laborales en la Ley de Fomento Productivo 2. Dicho documento irá con carácter de económico urgente a la Asamblea Nacional y los legisladores tendrán 30 días para decidir. En mayo pasado debía enviarse este documento que espera entrar en vigencia antes de finalizar este 2019. Recordemos que el Ejecutivo firmó en marzo pasado una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para recibir una línea de crédito por 4.200 millones. Se establece que el país realice cambios en materia laboral en 3 ejes principales. El primero sería generar nuevos tipos de contrato que permitan ampliar la participación de mujeres y jóvenes en el mercado laboral. Se propone una ley de emprendimiento. El segundo, el incremento del periodo de prueba, que es actualmente de 3 meses. El tercer punto, la reducción de costos de contratación, despidos, lo que aplicaría eliminar indemnizaciones cuando el empleado renuncie voluntariamente. También se analizan las desvinculaciones en emprendimientos o empresas pequeñas. Según el Ministerio, la reforma busca impulsar la creación de empleo adecuado. Confían en que se alcancen acuerdos entre sectores de trabajadores y empleadores que permitan una respuesta a la alarmante situación del país. Esta noche estaremos analizando con diferentes sectores los pros y contras de estas anunciadas reformas laborales. ¿Cuáles serán sus beneficios? ¿Con ellos se mejorará la tasa de desempleo en el Ecuador? Lo conversaremos con nuestros invitados, el doctor Javier Bermúdez, director general de Trabajo y Servicio Público de Cuenca. Tendremos también el análisis del sector empresarial que anhela que las reformas abarquen las propuestas presentadas al gobierno con medidas que incentiven la contratación. Nos acompañará además Galo Cárdenas, máster de Derecho Laboral y Seguridad Social, fundador de Coloaustro, mientras que Óscar Reynoso Astudillo, presidente del Frente Unitario de Trabajadores de la SUAY, nos dará sus puntos de vista. Resalta que los trabajadores anuncian desde ya una serie de protestas, dice no estar de acuerdo con alguna flexibilización, por lo que no se ha llegado a socializar con los gremios y sindicatos de trabajadores. Por ello, presentaron también su planteamiento de libertad sindical, contratación colectiva, salarios justos, entre otros. Aquí empieza su programa Enfoque. Bienvenidos. Javier Bermúdez, director regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, del Ministerio de Trabajo. Tiene una trayectoria de 15 años de experiencia en el libre ejercicio profesional, en el ámbito civil y laboral, profesional del derecho, graduado en la Universidad de Cuenca, diplomado en Desarrollo Económico de la UNIANDES, diplomado por abogados del INCAE, especialista en tributación, egresado en la Maestría de Derecho Laboral de la Universidad de Cuenca. Actualmente asume la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca del Ministerio del Trabajo, designado por el ministro Raúl Ledesma Huerta. Óscar Reynoso Astudillo, presidente del Frente Unitario de Trabajadores de la SUAY, coordinador nacional de SEDOCUT, presidente del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo del GAN Municipal de Cuenca, exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores del municipio de Cuenca. Galo Cárdenas, doctor en Derecho, máster en Derecho Laboral y Seguridad Social, además, experto en litigación oral. Estamos de vuelta ya para iniciar su programa Enfoque. Gracias por estar allí mientras usted esté en sus casas y a través de las redes sociales. Les recordamos que estamos también en vivo a través de Facebook Live y en todo el mundo en nuestro canal de YouTube en Unción Televisión. Mientras usted nos permite, estaremos aquí difundiendo también lo que sucede en nuestro país con temas de importancia, actualidad y sobre todo de opinión. Hoy el tema de las reformas laborales planteadas por el Ejecutivo. Damos la bienvenida a nuestros invitados, doctor Javier Bermúdez, un gusto, doctor Galo Cárdenas, y también pues un placer que esté junto a nosotros quien representa al Frente Unitario de Trabajadores, Óscar Reynoso. Un gusto que estén en esta noche para analizar los diferentes sectores, qué es lo que se piensa de las reformas laborales que están ya sido pues planteadas por el Ejecutivo, ya habrá que ver cuál es la respuesta de la Asamblea Nacional. Yo quisiera preguntarle primero al doctor Bermúdez, ¿es necesario esta reforma laboral? Bienvenido. Gracias, Karina. Un saludo a todos.
los que me acompañan en este panel. Yo creo que en estos espacios nosotros vamos a dar a conocer a la ciudadanía por qué estamos nosotros trayendo estas reformas. En primer lugar, la introducción que ha dado usted en cuanto a las cifras son muy preocupantes y en esto el gobierno nacional ha sido muy responsable en atacar el problema de ¿qué? Del desempleo. Son casi 5 millones de personas que se encuentran en el desempleo. Nosotros tenemos que dinamizar, ¿sí?, el mercado laboral. Pero ¿cómo podemos dinamizar el mercado laboral sino única y exclusivamente mostrando una normativa que sea también para que dé confianza en que se contrate más por parte del empleador? Yo creo que desde ahí vamos a empezar nosotros a tener una visión de más contratación, pero más contratación sin precarización, que eso es importantísimo, Karina. Yo creo que desde ahí nosotros vamos a empezar como gobierno nacional también a tutelar los derechos de los trabajadores, porque se dijo también que los derechos de los trabajadores no solo terminan en la jornada especial que se tiene que hacer, que eso lo vamos a hablar más tarde, no solo termina en el 35% de que se va a disminuir en el tema de contratos eventuales y ocasionales, sino va más allá en la contratación colectiva, que se están suscribiendo muchísimos contratos como nunca antes se ha suscrito por parte de este gobierno en el tema de contratación colectiva. Entonces yo creo que los derechos de los trabajadores nosotros lo tenemos como primicia y en eso nosotros no solamente desde el discurso lo hacemos, sino lo hacemos por medio de las inspecciones, como dije, suscribiendo a los trabajadores sus contratos colectivos y dando un verdadero tutelaje de derechos. ¿Se tiene un estudio técnico de que estas reformas laborales puedan dar en realidad frutos y que se pueda incrementar esa cifra que, como usted bien nos señala, es alarmante del desempleo, subempleo y también pues el empleo informal? Con estas reformas que se plantea, ¿se podría mejorar en qué porcentaje el tema del Se empleo? va ostensiblemente, no me atrevo a decir porcentajes ni números, porque esta es una de las creaciones, además que se hizo el Estado, representante de los trabajadores y también los empleadores. Así es que el Consejo Nacional del Trabajo, que se reunió para hacer esta reforma planteada, no solamente viene desde hace 2 meses con la firma del Fondo Monetario Internacional, eso me parece importantísimo para mí, llegar a la ciudadanía, de decirles que realmente esto no viene de un encargo del Fondo Monetario Internacional. Nosotros estuvimos en mesa de diálogo desde el 2018, Karina, donde se recogieron todas las propuestas de trabajadores y empleadores. A mí como regional me tocó estar en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Azogues y en la ciudad de Macas. En todas ellas el Ministerio de Trabajo conjuntamente con la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que esto es un espacio un trabajo que ya viene desde muchísimo tiempo atrás. ¿Por qué viene desde tiempo atrás? Porque tenemos un código del 38, porque las relaciones laborales de ahora ya no son como las de antes, que son industriales, que solamente manejaban ciertos tipos de horarios, porque inclusive se manejaba con almuerzo, ahora con tiempos de almuerzo, ahora no, la sociedad está pidiendo y las relaciones laborales piden nuevos horarios, piden nuevas formas de contratación y eso es lo que nosotros adecuamos, la realidad de una sociedad, ¿sí?, a la norma, y eso es lo que queremos hacer. Bueno, y vamos a seguirlo también analizando durante esta hora de programa, y si tiene pues alguna duda, inquietud, puede hacerla a través de nuestro WhatsApp, que está también en pantalla, y en nuestras redes sociales. Es importante conocer el punto de vista del Frente Unitario de Trabajadores, qué es lo que dice el sector de los trabajadores, los empleados en este caso. Por ello hemos invitado a Óscar Reynoso para que nos comente. Ustedes analizaron, Óscar, en realidad son 40 planteamientos, 3 ejes centrales, el tiempo no nos va a dar para ir detallando cada uno, pero su criterio, ¿cuáles fueron estas determinaciones y qué es lo que ustedes plantean al gobierno luego de este anuncio de las reformas laborales? Muy buenas noches, gracias por la invitación de los distinguidos compañeros de este panel. Un saludo. Sí, el Frente Unitario de Trabajadores, con visión de estas reformas laborales que nosotros no creemos que no son beneficiosas para los trabajadores. ¿Por qué no serían beneficiosas? Porque van en contra de las reformas, según vamos viendo, las 40 reformas que presentan las cámaras de comercio, no vamos viendo que son favorables para los trabajadores, porque nos quitan derechos, ¿no es cierto? Nos quitan un poco de estabilidad laboral, nos quitan la contratación colectiva. ¿Por qué les quitan la contratación colectiva? Porque los trabajadores que van a plantearse en las nuevas reformas no van a poder ser estables. No va a haber trabajadores que lleguen a tener 20, 25 años de estabilidad laboral, entonces no va a ser ventajoso porque la estabilidad laboral se va a romper. No va a haber ya la jubilación patronal.
porque plantean próximamente... Pero no se eliminaría del todo. No se eliminaría de todo, pero no va a haber, no vamos a llegar, los próximos trabajadores que van a futuro a contratar, no van a llegar a tener ya una jubilación patronal porque van a romper los contratos. Están flexibilizando lo que es ya los despidos. Entonces, ahora habíamos analizado esta mañana en nuestro noticiero Cuenca en Directo con el director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca y nos señalaba algo importante. Andrés Robalino decía que Ecuador es el único país que tiene 2 jubilaciones, tanto la patronal como obviamente la jubilación, en este caso del Instituto. Mire, la jubilación de Seguro Social son base de nuestros aportes. Nosotros aportamos para la jubilación patronal, entonces no es una jubilación que nos están regalando, es una jubilación ganada por nosotros. Inclusive nosotros somos solidarios con los compañeros que se pusieron en huelga de hambre por reclamar su jubilación, que el gobierno no lo vino cumpliendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasamos? Pasamos una serie de reformas ya en los gobiernos anteriores. En tiempo de Rafael Correa, del señor expresidente Rafael Correa, y hubo una flexibilización en las leyes laborales. Recuerda que la enmienda constitucional no permitía ya a los trabajadores tener contratación colectiva. Y una enmienda que nosotros denunciamos del Frente Unitario de Trabajadores en el año 2015 entró a una demanda y ganó la demanda de inconstitucionalidad de las reformas, de estas famosas enmiendas constitucionales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Piensa que es un retroceso estas nuevas reformas? Es un retroceso, lógicamente va a ser un retroceso en derechos de los trabajadores, e inclusive inconstitucionales, porque los derechos en el artículo 326 de la Constitución nos dicen que ya los derechos de los trabajadores son intangibles e irrenunciables. Entonces, también en el Código de Trabajo, en el artículo 7, me parece ser también la irrenunciabilidad de derechos. Entonces, nosotros creemos que todos estos derechos van en contra de los trabajadores y de los futuros trabajadores. También nos hacen ver también los compañeros, los señores empresarios, que nosotros somos retrógrados en mentira. Estamos defendiendo los verdaderos derechos de los trabajadores, que somos los sindicatos, ahora que se somos... busca también generar empleo para quienes no tienen, no cuentan. Pero lógico, nosotros, cualquier reforma que vaya a favor del ser humano, que vaya respetándose derechos, estamos a favor de esas reformas, ¿no es cierto? Pero no que vaya en contra y no que limiten en ciertas cosas. Bueno, hemos escuchado también pues a Óscar Reynoso hablar de que se quitarían los contratos colectivos y esto no les daría una estabilidad laboral. Quisiéramos saber sus opiniones, criterios y lectura de lo que ha sido estas reformas laborales también planteadas por el régimen. Doctor Galo Cárdenas, que es máster en Derecho Laboral y Seguridad Social. Bienvenido. Karina, muchísimas gracias por la invitación. A los queridos amigos del panel, también el saludo cordial. Lamentablemente discrepo de lo que nos dice nuestro querido compañero del FUD, porque la estabilidad laboral se tiene que dar el propio trabajador. ¿Y cómo? Con la eficiencia. Hay 5 millones de ecuatorianos de este momento que no tienen empleo fijo. Entonces, las leyes que se proponen hacer justamente van en defensa de esos 5 millones de personas que no tienen empleo fijo, que están rondando las calles, buscando trabajo diario, que tienen por ahí un subempleo, que no están afiliados al Seguro Social, que no aportan a la economía, que no son factores de crecimiento. Es importante decir que los 87 años que tiene nuestro código, justamente en ese tiempo, había una realidad diferente, a la actual. Totalmente diferente. Por supuesto, había grandes abusos de ciertos sectores empresariales a los trabajadores y poco a poco los trabajadores fueron ganando sus derechos. Pero lamentablemente, sobre todo los últimos 10 años, en donde se eliminaron la contratación por horas, se eliminó la tercerización, en donde ya en el 2015, con la última reforma, se quitó el contrato a plazo fijo, realmente fueron en contra de los beneficios y de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si hay menos contratación, hay menos fuentes de trabajo, hay menos creaciones de empresa, solamente los beneficiarios son los que tienen trabajo fijo. Pero toda la gran masa de nuevos empleados, de gente universitaria que sale con su título, de gente que sale del colegio, de los jóvenes, de las mujeres, etcétera, no tiene dónde poner en práctica todo lo que ha aprendido en la universidad, todo ese bagaje de experiencia que quiere ganársela. Por lo tanto, es importantísima una flexibilización laboral. El Ecuador es el único país en Latinoamérica, a excepción de Bolivia, demos este ejemplo que es realmente decidor. Solamente Bolivia y Ecuador tienen el código de trabajo más apegado al trabajador en todo el mundo. Competitivamente, somos el país 135 de 140 países. Es el único país donde se paga el 15% de utilidades, más el 8.33% de fondo de reserva, más una jubilación patronal, un 13º y un 14º sueldo. Lo que no tiene Colombia y lo que no tiene Perú. Por lo tanto, ya no podemos pensar en la casa chica, debemos pensar en la casa grande, en la globalización. Empresas multinacionales que quieren invertir en el país
lo que hacen es compararnos con nuestros vecinos. No nos comparemos con Europa ni con Estados Unidos, sino con Colombia y con Perú. Van a compararnos y van a decir, pero si en Colombia y Perú no tengo que pagar el 15% de utilidades, no tengo que pagar el fondo de reserva después de los 12 años, no tengo que pagar 13º, 14º sueldo y no tengo que pagar jubilación patronal. Por lo tanto, voy a poner mi empresa en esos países y no en Ecuador. Y es por eso que Colombia tiene 30 veces más de inversión extranjera que el Ecuador y Perú tiene 17 veces más de inversión extranjera que el Ecuador. Así de simple, los números dicen todo. Ante esto, si quisiera saber también su réplica de lo que cita el doctor Galo Cárdenas. Mira, yo de las facilidades y beneficios. Lógicamente que el doctor dice unas cifras que lógicamente que somos competitivos, pero véase que también las empresas y los empresarios en las últimas décadas ganaron más de 114 mil millones de dólares, y con los cuales se supone y se Las dice empresas en nuestro país ganaron, ¿cierto?, un montón de dinero. Entonces yo veo que también la plata que sale, el dinero que sale del Ecuador, no lo invierten aquí. Los empresarios no están apostando a que el Ecuador sea un país competitivo, creando más fuentes de trabajo. Sacan dinero del Ecuador para invertir en el extranjero, a poner en la banca del extranjero. Eso es, no está bien, nosotros lo ponemos desde el punto de vista. Entonces, si los empresarios creyeran más en este país, implementaran más fuentes de trabajo. Bueno, la propia situación económica del Ecuador años atrás dio justamente a que se dé paso a que puedan salir del país, o sea, Perú, a otros países. Pero ¿cuál es la realidad actual de las empresas, doctor? Si quisiéramos saber, ¿se está dando facilidad al empresario actualmente por parte del gobierno nacional para que en realidad se dé cabida a más empleados y más mano de obra? Esto viene muy ligado, Karina, a la política pública que el gobierno nacional y el Ministerio de Trabajo está implementando. Hubo dos situaciones y aquí quiero rescatar lo que decía Galo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque al trabajador, a este foco de 5 millones de personas, lo que nosotros queremos hacer es acercarnos. ¿Y cómo le vamos a acercar? Dándole estímulo a quién va a contratar. Aquí el que más contrata es el sector privado, no contrata el Estado. Nosotros debemos ya quitarnos esa visión de que el Estado tiene que ser un Estado paternalista, obeso, en donde yo traigo a todos de una manera clientelar, a todos los funcionarios o trabajadores. No es así. Ahora, el sector privado es el que genera trabajo. Pero nosotros, como política pública, ¿qué estamos haciendo? Haciendo planes de política pública, ¿qué es? El primer empleo y empleo joven. ¿Para qué? Para que ese foco de esos 5 millones, los más difíciles de permear una relación laboral son los jóvenes de 18 a 29 años. Entonces tenemos este programa de las pasantías pagadas, en donde el Estado les reconoce también el 100% de las aportaciones, la tercera parte del estipendio y las vacaciones. Y en el empleo joven también les da el 100%, les reconoce 100% de vacaciones, 100% ¿sí?, de la aportación al Seguro Social y además la mitad del sueldo básico que se paga a los trabajadores jóvenes de 18 a 26 años. ¿Qué quiere decir esto, Cari? Lo que quiere decir es que nosotros, como gobierno nacional, estamos estimulando no al empresario, estamos estimulando la contratación del trabajador. Ahí ahora, está el ¿cuál tema. es la realidad en las empresas, doctor? ¿Cuál es la realidad en las empresas? Del rato que va un joven que sale de la universidad y no ha tenido la posibilidad de hacer una pasantía, piden experiencia laboral. Sale un joven con 19 años, 20 años y le piden 5 o 6 años de experiencia. Imposible de cumplir. Son incoherencias de los requisitos que se tienen que ir limando estos. ¿Para qué se pide eso? Justamente para llegar a no poder contratar. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros queremos es que existe esta contratación y más a estos grupos focales, y eso también tenemos que nosotros ver, tenemos que revisar que el gobierno nacional también está dando pasos y muy fuertes. Acá 400 empresas de la ciudad de Cuenca, sean desde las más pequeñas a las más grandes, a los grupos empresariales más grandes, han firmado este convenio. Entonces son convenios que van a reactivar realmente el sistema laboral de nuestra región, digamos así. Así es que en el tema, Oscar dice que con preocupación de que va a desaparecer el despido, que realmente eso se mantiene incólume, y yo creo que los derechos de los trabajadores tienen que seguir. Yo en eso sí coincido con Oscar, coincido con usted, Oscar, porque los derechos de 13º, 14º, esos no pueden darse un pie atrás, y nosotros como gobierno nacional no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer es estimular al empresario, pero no vamos a quitarle al trabajador sus derechos que están reconocidos en la Constitución. O sea, eso nosotros no lo vamos
vamos a hacer porque somos muy respetuosos de aquello. Correcto. Entonces, lo que nosotros queremos es que nos sentemos como nos sentamos en esta mesa para discutir este tema. ¿Y para qué? Para que las 5 millones de personas que están fuera de un trabajo, que no tienen un trabajo adecuado, un trabajo informal y que sigue vayan incrementando. Y no queremos flexibilización. Yo pienso que el método es la dinamización del mercado laboral. No es la flexibilización sí carga un espacio de precarización y nosotros no, yo realmente como ministerio no lo usamos, nosotros hacemos desde la dinamización. ¿Por qué? Porque yo si flexibilizo puedo llegar a una precarización y nosotros cuidamos mucho de que en estas reformas laborales no se precarice. ¿Y cuándo se precariza, ¿Esa Karina? es la prioridad del gobierno? La prioridad, claro está. ¿Por qué? ¿Cuándo se precariza? Cuando se trabaja y se gana menos del básico, cuando se trabaja y no se tiene seguridad social, cuando se es explotado. Entonces, ahí viene una precarización. Entonces, nosotros estamos con el firme propósito de todos los derechos que tienen los trabajadores, seguirlos respetando y hacerlos respetar, pero también al empleador darle las herramientas de contratación para que puedan ser competitivos en el mercado del comercio, porque realmente es muy amplio. Y ese sería el éxito. Vamos en este momento a conocer también cuál es la apreciación del sector empresarial y productivo de la ciudad de Cuenca. Tenemos declaraciones de Andrés Robalino, quien estuvo durante nuestro noticiero Cuenca en directo. Aquí está la lectura del tema de las reformas laborales. A ver, estas 3 reformas que se han hablado en estas últimas semanas son bastante positivas, pero siempre es importante señalar que como sector productivo no buscamos, y eso es trascendental, explotar al empleado. ¿Por qué? Y es una lógica de competitividad. Un empleado explotado, como así muchos lo han dicho, y recordemos que el gobierno pasado lo repetía muchas veces, un empleado explotado no es productivo, no es efectivo, así no es eficiente. No va a llegar puntual, no va a terminar, no va a hacer su trabajo con gusto y por lo tanto no le va a ser competitivo al producto, no le va a ser competitivo al servicio y a la empresa. Se requieren empleados productivos y para que esos empleados sean eficientes y productivos se necesita que se cumplan sus derechos y se necesita que esos derechos jamás sean afectados. Más bien deben ser evolucionados, deben ser mejorados. Entonces, como principio fundamental, el sector productivo no busca ir en contra de los derechos del empleado porque iría en contra de la productividad y competitividad de la misma empresa. Entonces, es un principio sumamente necesario, importante, que como sector productivo lo hemos puesto en la mesa de discusiones entre el ministerio, los representantes de los sindicatos y el sector empresarial. El Ecuador es el único país en el mundo en donde el cual tiene 2 jubilaciones. Es el único país en el mundo, ningún país ni comunista, ni ningún tipo de ideología, por más pro empleo que sea, existen 2 jubilaciones. En todos los países la jubilación es pública, es decir, el Instituto de Seguridad Social es el que da la jubilación. En el Ecuador existen 2 jubilaciones. El IES es el instituto que paga una parte de la jubilación o una de las jubilaciones y el otro paga el empleador. Entonces, el empleador tiene que pagar una jubilación. Esa jubilación nació de la lógica de la creación del Código Laboral en el año 38 y como habían personas que se quedaron fuera de ese Código Laboral porque la ley no es retroactiva, entonces se adaptaron para que luego de unos años puedan tener un beneficio económico luego de haberse retirado previo a la aprobación de la ley. Claro, pero luego se transformó esto en algo jurídicamente correcto y comenzó a pagarse doble jubilación. Con esto no decimos que se debe eliminar la jubilación, pero hay cosas que se pueden solucionar en la jubilación, como por ejemplo, hace 2 años el SRI o el Ministerio de Finanzas sacó un decreto en el cual eliminaba la deducibilidad de los cálculos actuariales para la jubilación. ¿Eso qué quiere decir? Que una empresa en este momento ya no puede utilizar como gasto para deducir impuestos de esa reserva que tiene para pagar jubilación. Hay las declaraciones de Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca. Estamos tras la pausa, pues continuando con este diálogo ameno con nuestros invitados para conocer los diferentes puntos de vista en torno a las reformas laborales. Venimos enseguida. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque.
Estamos de vuelta ahí en su programa Enfoque a través de la señal de Unción Televisión. Gracias por sus comentarios, sugerencias, inquietudes también sobre el tema que estamos abordando esta noche sobre las reformas laborales. Aquí junto a nuestros invitados estábamos escuchando también, Oscar, lo que había opinado el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca sobre el tema de la jubilación. Dijo, no es necesario eliminarla, pero sí hay que estudiarla. En este caso, ustedes, ¿qué es lo que definen? Si es que hablamos ya de la jubilación patronal. Mire, la jubilación patronal es un derecho ya que viene dándose por años. Son derechos adquiridos de los trabajadores con lucha, con esfuerzo de los trabajadores, también con muerte de los trabajadores en huelgas, en movilizaciones que se han hecho en las calles, se han dado. Entonces hoy en día, ¿qué pretenden también sobre la jubilación patronal ponerle como nos pusieron y nos ponen los techos salariales del 54 que se mantiene ya algunos años y nosotros los contratos colectivos prácticamente no elevamos salarios, no se elevan salarios de los sueldos de los trabajadores, simplemente hay un techo en los salarios, entonces ya estamos como 10 años en el sector público sin elevación de salarios. Fíjese, ahorita la canasta básica familiar se eleva y los salarios siguen siendo los mismos de hace 10 años atrás. Hoy en día, incrementos pequeños. Nada de incrementos, simplemente se estabilizaron y se estacionaron en ciertos rubros que dieron como techos los acuerdos ministeriales anteriores, y hoy estamos en el 0,54 y se mantienen los rubros ya casi unos 10 años. Entonces, por eso decimos nosotros que alza de salarios y sueldos no hay en el país la contratación colectiva. Pues la contratación colectiva no es una contratación de libre contratación, es una imposición ya de derechos que el gobierno los viene estando, no solamente el gobierno actual, sino el gobierno anterior en la contratación colectiva. ¿Ustedes qué proponen en torno a la jubilación patronal? Que no se la toque y que se mantenga como está. Que se mantenga los rubros de cálculo, que se mantenga como están, Ahora, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las empresas? Que obviamente estábamos escuchando cuál es la situación de las empresas, el rato que tienen que desembolsar a los trabajadores amplios años, obviamente, y no cuentan con ese valor, porque ahora el tema de los impuestos y obviamente el desde la parte material las empresas están viendo por ellos. Veamos por el ser humano, que también pasó algunos años a esa empresa dándole trabajo y dándole también riqueza a esa empresa. Si el trabajador ha terminado con 20, 25 años, esa empresa está jubilando, es decir que la empresa no ha quebrado, que la empresa ha ganado con ese trabajador. Y no vengan a decir que el trabajador ha sido el que se gana la estabilidad. Sí, se gana la estabilidad. Y si el trabajador es un mal trabajador, también hay leyes dentro del Código de Trabajo que le permiten a ese trabajador desvincularle. Entonces, vamos viendo que por la parte humana, el trabajador, ¿qué necesita? Crecer también. ¿Por qué no pensar también, en vez de las reformas del Código de Trabajo, reformas también a los empresarios? Y también plantear nosotros desde el punto de vista que se mejoren los sueldos y salarios. Al tener nosotros mejores sueldos, plantearían una reforma a los empresarios dentro de lógicamente, la solicitud de mejorar los sueldos y salarios de los trabajadores. Al tener más salario el trabajador, mejorar sus salarios, tienen una dinamización de la economía más amplia y los trabajadores pueden comprar más, ¿no es cierto? Ahora, si bien es cierto, los empresarios deben ponerse también en los zapatos de los empleados, de igual manera, en ese sentido, los empleados ponerse en los zapatos de los empresarios. Dado la situación económica del país, se quiere reactivar la mano de obra, la economía y sobre todo el empleo, pero si no se tienen los recursos, ¿cómo ampliar esta situación? Algo sencillo y fácil, ¿no es cierto? En el año 17 hubo una consulta popular que le mandó ya el pueblo, el mandante que es del pueblo, al presidente Moreno, que repatrie y que se vean los dineros por corrupción. Entonces ahí está ya un rubro que se puede medir. Son 70 mil millones de dólares que se habla más o menos en la década del correísmo que se fugaron por casos de corrupción, ¿no es cierto? Pero 70 eso mil millones. es para el Estado, el tema de las empresas. Y puede dinamizar. Ya hubo también una reforma también planteada por el gobierno sobre el fomento productivo. ¿Qué pasó? 1.200 millones de dólares se dio a los empresarios para que fomente el trabajo. Desde ya casi estamos un año con esa ley, no han fomentado nada de trabajo. Entonces es una falacia decir que dándole más dinero a los empresarios van a fomentar. No, mejores dineros creo que se han salido del país. Se dijo que tenían 1.200 millones de dólares que les daban, que les regalaban por concepto de no cobrarles multas, de no cobrarles atrasos, etcétera, a los empresarios, pero que se invierte en el país con el propósito de invertir 9.000 millones de dólares. No ha habido nada, no se ha fomentado nada. Con las reformas laborales del anterior gobierno y los otros gobiernos que vamos viendo desde el tiempo de la democracia, no se ha fomentado nada de empleo. Mejor las reformas, reformas laborales. Es un castigo, es una cosa que está castigando al trabajador y castigando al nuevo trabajador. Nosotros estamos peleando y peleamos por los nuevos trabajadores. Bien dicen que nosotros por los emprendedores. Lógicamente que
que los que estamos ya en un trabajo somos beneficiados y bendecidos por el trabajo, ¿no es cierto? Que la migración Hay que hacia atrás no hay, apuntar al pero resto sí de- también tenemos que pensar en el nuevo trabajador, para que no sea un esclavo asalariado con el tiempo. Entonces tenga todo derecho y goce de sus derechos, goce de la jubilación patronal, goce de todos los beneficios no salariales que se llaman, ¿no es cierto? Son esas cosas. Doctor Galo Cárdenas, quisiéramos saber sus impresiones en torno a la jubilación patronal, que es uno de los temas que son los más sensibles, digamos, de estas reformas. No se habla de una eliminación por completo, esto sería paulatino. ¿Cuál es la propuesta que está dentro de las reformas y cómo usted la ve? Totalmente. Lo que decía Javier es muy importante. Ni el gobierno nacional ni el sector empresarial quieren eliminar derechos de los trabajadores. Lo que quieren es dinamizar la economía. No se va a tocar la jubilación patronal, el 13º, el 14º sueldo, las vacaciones, el sueldo básico. ¿Pero se propone estudiar la jubilación patronal? Se propone estudiarla, sí. Es importante que esa jubilación, por ejemplo, sea compartida, porque lo que se refiere, la reglamentación actual es de que ese trabajador esté 25 años en una misma empresa para que pueda tener jubilación patronal. Derecho. Sería importante poder compartirla, es decir, que si un trabajador estuvo 10 años en una, 15 en otra, proporcionalmente esas dos empresas puedan pagar la jubilación patronal y así esa empresa no tiene que pagar, además de sus trabajadores actuales, a trabajadores que estuvieron hace 25 años con la empresa. Pero hay algo que es muy importante que hay que tomarlo en cuenta. La economía se mueve en un 80% por la pequeña y mediana empresa, no por las grandes empresas, porque cuando hablamos de empresarios, parece que inmediatamente nuestra mente va a las grandes empresas, a los grandes grupos empresariales. El 80% de la economía da empleo y se mueve por pequeñas empresas, que un empresario ya es la persona que da empleo a una persona más, es decir, la persona que tiene una tienda, una peluquería, que tiene un carrito de hot dogs y da Esto pasa trabajo con los a una u otra emprendimientos, persona. básicamente. Esas personas son las que se ven obstaculizadas de contratar a alguien más. Y le doy un ejemplo claro. En el Ecuador da exactamente igual despedir a una persona que tiene 91 días de trabajo a una persona que tiene 3 años de trabajo. Exactamente igual. Es decir, si yo despido a alguien que hoy tiene 3 meses trabajando y otra persona que tiene 3 años trabajando, me cuesta exactamente igual. No puede ser. Justamente, ¿por qué? Porque la mayoría de emprendimientos, lamentablemente en nuestro país, en un 45%, fracasan en el año. Entonces, Y la es uno de persona... los países que tiene mayores proyectos de emprendimiento. Exactamente. El ecuatoriano es emprendedor de naturaleza. A nosotros nos gusta emprender trabajo, pero cuando no podemos hacerlo, cuando nos vemos y hacemos una proyección y vemos que contratar a una persona me va a costar mucho más caro, ¿no es cierto? Porque, ¿qué se piensa? El sueldo básico es aproximadamente $394, ¿no es cierto? Eso es lo que le cuesta a un empresario, a un emprendedor, tener una persona trabajando. ¿No es verdad? ¿Por qué le cuesta? El seguro social, que es el 11.15% adicional, le cuesta el 13º sueldo, le cuesta el 14º sueldo, le cuesta 15 días de vacaciones, ¿no es cierto? Hasta ahí, Sumando todo esto sumando ya. todo eso, el costo real de un trabajador es de $600, fuera del 15% de utilidades que a fin de año se tiene que compartir. Y yo estoy de acuerdo, la riqueza se tiene que compartir, pero también un ejemplo, ¿qué pasa si ese año la empresa perdió? ¿Saca el trabajador de su bolsillo y le da al dueño de la empresa para que reinvierta? No. El trabajador comparte solo la ganancia, no comparte la pérdida. El dueño del capital, el emprendedor es quien corre el riesgo entero. Cuando se cierra una empresa, ¿quién queda con la deuda? El emprendedor. No queda el trabajador con la deuda. Con esta ley, con estas reformas más bien que han sido planteadas, el emprendedor, ¿qué beneficios tendría? Justamente El en la tema de contratación. las Por ejemplo, horas del tiempo de una de las contratación. reformas es el periodo de prueba. Periodo de Se prueba. quiere Ya que no el periodo 3 de meses, prueba ¿verdad? suba de 90 días a 180 días. Es decir, que en esos 180 días primeros de la contratación se pueda despedir a alguien sin tener que pagar la indemnización que ordena la ley. ¿Cuál es la indemnización actual? Si ha trabajado menos de 3 años, 3 sueldos y más de 3 años, un sueldo por año, además del 25% del sueldo por desahucio. De eso no queremos quitarlo, pero sí queremos poder dinamizar la economía, como decía Javier, buscando que los emprendedores quieran emprender, que quieran armar empleo, que las empresas grandes, medianas, que tienen ya 10, 15, 50 trabajadores, quieran poner una sucursal más, quieran ampliar su base de trabajadores para beneficiar esos 5 millones que no tienen empleo. Se Esa es verían la manera. entonces beneficiados los emprendedores en Los empleos nuevos. los empleos nuevos. Exactamente. Y vamos a Tan- conversar qué es lo que pasa con quienes tienen empleos también. Sí quisiéramos saber su parecer en torno a esta situación de la jubilación patronal. ¿Qué es lo que en realidad se dice dentro de estas reformas? A ver,
Nosotros como ministerio vamos a respetar los derechos de los trabajadores. Yo no creo que la jubilación a ver patronal vulnerados. tenga que... No. En eso yo voy a ser muy claro en esto. Y esto es realmente el pensamiento del Gobierno Nacional y del Ministerio de Trabajo. Nosotros no podemos decir, ¿saben qué? La jubilación tiene que desaparecer, porque también hay empresarios que dicen, bueno, desaparezcamos la jubilación patronal, no debe existir. Otros empresarios que dicen, sí debe existir, es un derecho, modulémoslo. Sí, eso es, yo creo que ahí entraríamos un poco a discutir ese derecho, pero de ahí a extinguir un derecho de los trabajadores, Galo me dijo que ahora acaba de decirnos que realmente no está en la idea esa, pero yo sí he tenido corrientes de pensamiento que me dicen a mí, yo sí creo que debe desaparecer. Nosotros como gobierno nacional no lo vamos a hacer, vamos a tutelar esa parte. Y el tema de la jubilación patronal también tiene que ver mucho con el gasto que tiene el empresario, ¿no? La carga del gasto corriente. Y eso es lo que nosotros debemos ir modulando. Este tema de la jubilación patronal tiene que entrar en un debate muy serio, muy técnico, más que político, en muy este técnico. debate, Javier, se han sentado en este debate los trabajadores, los gremios, los sectores sociales del trabajo. Para y las también nuevas los reformas, empresarios. sí. Para estas ¿Ha habido reformas, esta sí. conversación? Claro Porque que sí. En Se el hablaba Consejo también de de que no Trabajo. habían tenido la posibilidad de hablar con el presidente de la República actual, o ya ha habido este vínculo. Mire, Oscar. nosotros rompimos el diálogo con el presidente porque era un diálogo de sordos. Y los que socializaron las famosas reformas laborales que hoy en día se están presentando ya son los de la CUD, son las centrales únicas de trabajadores que formó el tiempo del correísmo y que se venden a los mejores postores. No somos el Frente Unitario de Trabajadores, ojo. El Frente Unitario de Trabajadores hemos estado siempre pensando y peleando por los derechos de los trabajadores. Entonces fueron centrales que obviamente se están vendiendo a la parte patronal y no están permitiendo y pensando bien en el pleno empleo que se debe de dar para los trabajadores hoy en día. ¿Están divididos los trabajadores con esto? o No es que estamos divididos. Nosotros siempre hemos sido el Frente Unitario de Trabajadores que agrupamos a la mayor cantidad de centrales que están y son centrales nivel más país. antiguas en el país. ACUD no cuenta con las centrales que nosotros tenemos, es un grupo de amigos, de compañeros que se han juntado y que se crearon en el tiempo del correísmo en Carondelet. Entonces, ¿cómo va a ser posible que una ACUD de trabajadores se cree como un gobierno, ¿no es cierto?, que no defienda nada, que no defienda derechos, sino siempre piense en los intereses de ellos? Entonces nosotros pensamos en los intereses del pueblo, intereses que tengan trabajadores, esos 5.200.000 trabajadores que no tienen pleno empleo, que se tenga empleo, que todo el mundo tenga empleo, pero un empleo digno, un empleo donde se les respeten los derechos laborales a los trabajadores, donde lleguen a tener una jubilación, donde se respeten los derechos a las pensiones, etcétera, etcétera. Entonces eso estamos creando nosotros, eso estamos peleando. Lo que señalaba el doctor Galo Cárdenas, que esta ley o estas reformas más bien vendrían también a beneficiar a ese sector, a los pequeños empresarios, a los emprendedores, a quienes inician ese proyecto, y como bien nos señalábamos, el Ecuador tiene muchos emprendedores y lamentablemente se quedan en el camino porque justamente existen este tipo de leyes que les atan de brazos. No solamente en este sentido, ¿cómo ustedes piensan que en realidad si es que no se crean o no se llegan a cumplir estas reformas, este sector va a quedar un poco abandonado? No solamente por las reformas laborales van a tener beneficios. Nosotros creemos y planteamos y hicimos un planteamiento y mandamos con la carta al presidente de la República el 22 de mayo, donde planteamos que la banca también tiene que actuar aquí. A esos pequeños emprendedores, como dijo el doctor, tiene razón. A los pequeños emprendedores, los que tienen un trabajador, a ese compañero que venden y quieren emprender, que venden chochos, la banca también debe de crear un tipo de préstamos, ya no a los préstamos churqueros que les hacen, sino a un dígito donde puedan acceder a préstamos y puedan crecer, y que también se controlen a sus monopolios, oligopolios empresariales, en donde que obstaculizan y no dejan crecer a los pequeños emprendedores. Entonces ahí está el canibalismo del empresario, comerse entre unos y otros y no fomentar el trabajo para el pueblo ecuatoriano. Entonces nosotros creemos en ese aspecto. Tenemos una pregunta, doctor, también nos dicen qué pasará con empresas que requieren personal durante periodos específicos. Ejemplo, las industrias de flores de nuestro país. ¿Cuándo irán las reformas laborales también a la Asamblea? Es otra de las preguntas que nos hacen. Pero, ¿qué pasa con este tipo de empresas que en realidad requieren trabajadores por temporadas? Es así. Y esta es la nueva realidad laboral, Karina. Estas son las nuevas realidades laborales que nosotros debemos ir adecuando la norma a la realidad de la sociedad. Y eso es lo que en derechos se habla sobre una legitimidad de la norma. ¿Por qué? Porque la norma se legitima cuando se aplica, ¿sí? Ahí empieza la legitimidad de la norma. Ahora,
con el tema de las florícolas. Nosotros, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, dio ya los acuerdos para la contratación en los sectores agrícola, en el sector bananero, en el sector de manufactura y software, en el sector bananero también, me parece que ya repetí, en 6 sectores y en el sector turístico. Entonces, son contratos en donde se van explícitamente a trabajar, a contratar a personas para este sector dentro de esto, de los horarios, de las temporadas específicas de cada una de los sectores que yo le enumeré. Serán solamente Entonces, para estos sectores. única y exclusivamente. ¿Qué le permite a eso? Le permite, en primer lugar, contratar más. En segundo lugar, que el trabajador tenga seguridad social, que el valor hora que se está asumiendo, porque se va a asumir porque es un contrato de temporada, ¿sí?, ese valor va a tener todos los subsidios legales, van a estar 13º, 14º, va a estar el tema de las vacaciones, va a estar también un tema del pago, un incremento del 35% más del valor hora por un margen de estabilidad que se le llama dentro de estos contratos de nuevas modalidades contractuales, que nosotros ya le hemos estado socializando, lo socializamos en la Cámara de Comercio con muchísimo éxito a los señores empresarios, porque esto ya es se para está los aplicando. empresarios. Está aplicándose ya. No ha tenido la difusión que se debe tener, pero esta pregunta es muy decidora. ¿Por qué? Porque la ciudadanía dice, yo estoy en el sector agrícola, en el sector ganadero, o en el de manufactura, o en el de software, que es el que yo he visitado, y me dicen, yo necesito contratar a una persona desde las 12 de la noche a las 4 de la mañana. ¿Y por qué contrato de esa manera? Porque esa persona que está trabajando en la ciudad de Cuenca está trabajando al otro lado del mundo, con Japón, está trabajando con la India. ¿Por qué? Porque están haciendo y creando softwares y dando servicio al otro lado del mundo. Eso hace el cuencano. Nosotros no sabemos la realidad de todo este abanico de posibilidades que existen en la contratación laboral. Entonces, nosotros quedarnos con un código, como decía, totalmente industrializado, conexo, encajonado a una relación laboral de muchos años atrás, no lo podemos hacer. Entonces, de ahí viene este tema. Nosotros esperamos que el señor ministro de Trabajo ingrese ya a la Asamblea Nacional. La iniciativa legislativa es de la Asamblea. ¿Tiene una fecha ya? Todavía no tenemos, todavía no. Pero la iniciativa legislativa es en la Asamblea Nacional. El legislador es quien puede también cambiar la normativa. Ahí yo creo que debemos también tener muchísimo cuidado, porque la normativa la genera por la iniciativa que tiene el asambleísta, y el asambleísta es el que tiene la manera de crear la norma. Entonces, en esa construcción pueden haber cambios. Antes de ir a la pausa, quisiera saber su opinión, doctor Galo Cárdenas. ¿Por qué no se llegan a consensos? Y esa es la pregunta también de muchos ecuatorianos. ¿Qué es lo que falta para que trabajadores, empleadores y sobre todo gobierno tengan un punto de consenso y convergencia? Yo creo que lamentablemente el pensar solo en ellos, ¿no? En defender cada uno por su lado. Cada uno por su lado, no en pensar en el colectivo, no ponerse en los zapatos del otro, no saber también, porque yo creo que le falta mucho al empresario el saber del lado del trabajador, aunque muchos empresarios y emprendedores comenzando siendo empleados, pero también le falta al empleado estar al otro lado también, ¿no? Al sindicalista sacar de su bolsillo todos los meses el sueldo para pagar a 3 a 4 empleados, saber que tiene que ahorrar para pagar el 13º, el 14º, el fondo de reserva, pagar al seguro social, etcétera. Entonces yo creo que esa empatía de ponerse en los zapatos el uno del otro va a hacer que de alguna manera se cedan posiciones en beneficio solamente del país, porque mientras más empleos se creen, más beneficio va a tener nuestro país. Y le digo algo, Cari, muy importante. El 30% de los empleos actuales correctos los genera la agroindustria, el 17% el comercio y el 12% la manufactura. Pero ¿qué es lo que queremos? Para poder, tanto en la agricultura, que tiene el 30%, como con el comercio, que tiene el 17%, es decir, del 47%, necesitan la dinamización como mediante contratos eventuales, es decir, poder contratar de 1 a 6 meses sin tener que indemnizar cuando se acabe el contrato, pero sin ese 35% de recargo adicional. ¿Por qué? Si yo soy comerciante y tengo un restaurante y necesito contratar sobre todo los meses de noviembre, que son fiestas de Cuenca, de diciembre, que es Navidad, del 14 de febrero, alta, ¿no? Las temporadas altas, me ato a un trabajador por un año, ahora indefinidamente desde que se eliminó el contrato a plazo fijo, pero si yo tengo la flexibilización y decir, puedo contratar solamente un mes, y no pasa nada, y no tengo que pagar un 35% más, o puedo contratar solamente mi temporada alta,
Eso va a ayudar muchísimo a que incluso estudiantes puedan conseguir empleo. Un estudiante está estudiando en la mañana, tiene que trabajar 3 horas por la tarde y ya no puedo contratar por horas. ¿Por qué? Porque la reforma del 2008 me quitó la contratación por horas y ya no le doy la experiencia que ese estudiante necesita para que cuando salga graduado pueda decir, vengo trabajando ya 3 años, por lo tanto tengo la experiencia que la empresa necesita. Bueno, tenemos que mandar una pausa publicitaria, nos queda tan solo el último bloque para el tema de conclusiones, ha pasado rapidísimo y hay muchas opiniones también de ustedes televidentes. Vamos a la pausa y vamos a conversar al regreso con Óscar Reynoso. Él nos va a comentar totalmente de lo que ha dicho el doctor Galo Cárdenas en este momento y tenemos una nota también al volver. Siga con nosotros, esto es Enfoque por la señal de Unción Televisión. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de regreso en su programa Enfoque y antes de continuar el diálogo con nuestros invitados tenemos una nota también en donde nos explican por qué el Ecuador necesita reformas laborales. Vamos a revisar y después venimos con nuestros invitados. En Ecuador existen 2 posiciones respecto a las reformas laborales. Por ejemplo, el analista económico Osvaldo Landázuri se muestra a favor. Explica por qué. Quizás no todo se pueda aplicar, pero ciertas cosas las va a tener que aplicar por fuerza, porque de lo contrario, lo que va a pasar es que las personas no van a tener recursos para poder sobrevivir. Es uno de los actores del sector industrial que defiende la flexibilidad laboral, pues asegura que con este modelo de trabajo se reducirá la tasa de desempleo en el país, que según sus números es del 62%. Son alrededor de 8 millones de personas los que estamos en edad de trabajar. De esos 8 millones, alrededor de 3.100.000, 3.200.000 son los que tienen empleo. Los otros casi 5 millones de trabajadores, cerca de 5 millones, no están trabajando formalmente o no están trabajando del todo. Cree que la resistencia por parte de trabajadores y sindicalistas se debe a la historia sobre la flexibilización en la década de los 90, una época donde, a decir del catedrático universitario, hubo regresión de derechos. Lo mejor es adaptarse a esta nueva época, es decir, hacer que las normas laborales estén de acuerdo a esta realidad de hacer negocios que es distinta a la que teníamos 20, 30 años atrás. Tiene comunicaciones que hoy le permiten trabajar desde la casa, tiene trabajos que exigen horarios diferentes. Lo cierto es que recomienda que tanto empleadores como trabajadores deben ceder. Todos somos responsables de lo que el Ecuador está viviendo ahora. Para Landázuri, los periodos de prueba y el trabajo por horas son temas que también deben ser analizados por las autoridades de turno. Estamos de vuelta y nos quedan tan solo 10 minutos para las conclusiones. Quisiéramos saber, pues de mano de Óscar Reynoso, los periodos de prueba y trabajo por horas, como señalaba el doctor Landázuri hace minutos, ¿ustedes estarían de acuerdo, estarían en contra? ¿Beneficia o perjudica al sector de trabajadores? Sí, hay un contrato que están poniendo ya, van a poner en práctica sobre emprendimientos, ¿no es cierto? Ahí estamos nosotros preocupados porque el periodo de prueba en este proyecto de emprendimientos, contrato va a ser muy largo, ¿no? Hasta de 3 años. Eso quiere decir que los empresarios... Se plantean 180 días en inicio. 180 días en los contratos, se volvieron a ser contratos a plazo fijo, ¿no es cierto? 180 días, que también creo que es muy largo periodo para que el empresario también, si contrata a un trabajador, ya contrata y dice clarito, con experiencia, con todo, entonces los periodos de prueba yo creo que son muy largos y van a también a flexibilizar los 90 días a 180 días. Y en los contratos de emprendimiento que van a plantear también son hasta 3 años. Eso quiere decir que un emprendedor, un pequeño emprendedor, no van a hacer emprendimientos, van a venir las transnacionales, van a venir los que van aquí a invertir y van a venir con empresas, con cifras millonarias y van a favorecerse del trabajo de los nuevos trabajadores y qué sé yo. Nosotros tenemos una lectura de que van a hacerles trabajar y van a decir, vamos, estamos en pérdida y se van con esas empresas. En tal caso van a venir como las empresas colombianas que vinieron hace años y se fueron haciendo trabajar y sin ningún tipo de indemnización les dejaron a los trabajadores botados. ¿Qué es lo que ustedes proponen? En caso de que la Asamblea Nacional apruebe estas reformas laborales, ¿qué medidas tomará el FUT?
Nosotros plantearemos exclusivamente, ya vamos también camino a planteamos una huelga nacional a favor del Código de Trabajo, que se respete la estabilidad laboral. ¿Cuándo estaría prevista esta huelga? Estamos planteando, estamos planificando, ¿no es cierto? Porque tampoco podemos hacer una huelga. ¿Y el diálogo, buscar consensos? Lógico, estamos buscando el diálogo, que podemos con los diálogos, con consensos, pero que también que se nos oiga a nosotros los planteamientos que nosotros tenemos como Frente Unitario de Trabajadores. Nosotros presentamos en el año 2012, no es ahora, en el año 2012 ya presentamos un 1 de mayo un código de trabajo al expresidente Correa y tampoco se nos toma en cuenta. ¿Sus planteamientos algo se ha tomado en consideración? No, obviamente la carta del 22 de mayo que mandamos al presidente de la República planteándole lo que el Frente Unitario de Trabajadores Manzaneras plantea para fomentar trabajo, que nosotros queremos que trabaje todo el mundo, que esos 5.200.000 entren a un proceso laboral y que tengan pleno empleo, pero un empleo seguro, un empleo con dignidad, un empleo con derechos. Entonces eso planteamos nosotros. Las conclusiones, doctor, pues quisiéramos saber también del sector ya del gobierno nacional. En este caso usted ha dicho, siempre se va a pensar en el trabajador. ¿Qué es lo que se espera de estas reformas en caso de que lleguen de manera positiva por parte de la Asamblea? En primer lugar, lo que queremos es bajar el nivel y el monto de 5.200.000 personas que no tienen ni siquiera acceso a la seguridad social. Y eso tiene que ser mediante un empleo formal. ¿Sí? Estas nuevas reformas laborales lo que plantean es eso, pero sin dejar de ver los derechos de los trabajadores. Yo creo que debemos ser muy cuidadosos en esto. Ahora, y también el gobierno nacional es responsable en eso. Algunos analistas citan que esto funcionaría siempre y cuando los trabajadores estén también de parte de acuerdo, en este caso, pues los emprendedores. En el caso de que no se dé no sé si decir, pues que vaya de la mano con el tema de los trabajadores y las empresas no tendrían un nivel de empleo mejor, que es lo que se busca en el país. Es así. Yo creo que hemos pasado de ser enemigos, empleadores, porque tuvimos un lapso de tiempo que éramos enemigos, los trabajadores enemigos de los empleadores. Yo creo que esa visión ya de enemistad, de ser enemigo el uno al otro, tiene que cambiarse por socios estratégicos. El empresario no ganara sin el sudor del trabajador, y el trabajador no tendría cómo llevar un pan a su casa sin el capital que arriesga el empresario. Entonces, nosotros estamos en el camino del medio. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dar herramientas al empleador, pero también debemos cuidar todos los derechos laborales que tienen los trabajadores. Cuidar una no regresión de los trabajadores en sus derechos, eso sí, pero también darle la oportunidad a esos 5 millones de personas que ingresen a una actividad laboral. Eso yo creo que es justo, es equitativo, es realmente una visión solidaria de lo que debe ser el derecho laboral. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos ya un trabajo adecuado y a las personas que tienen el trabajo ahora, que están con un horario y una jornada de trabajo, no se le va a mover, no va a quedar sin vigencia el despido intempestivo. Eso es una figura jurídica, es una institución jurídica incólume en el derecho laboral. Nosotros no vamos a quitar esa situación, no vamos a decir, bueno, ahora sí saquen cuando ustedes quieran a los empresarios. Los empresarios no tienen ahora la visión de sacar a un trabajador, porque siempre que me dicen yo saco un trabajador productivo, el que pierde es el empresario. Y el trabajador también tiene todos los derechos, como dijo Oscar. Si es que el trabajador es un poco malo o no hace bien su trabajo, existe el trámite de visto bueno para sacarlo mediante ley, pero sin vulnerar derechos. Eso sí, nosotros como ministerio, y en eso, Karina, quiero ser enfático, vamos a sentarnos las veces que sea con los trabajadores para explicar el alcance de esto, que es la única manera de dinamizar un mercado que realmente es enorme. Vamos a finalizar con los criterios del doctor Galo, pues que está junto a nosotros. Galo Cárdenas, quisiera que nos comente también en los dos escenarios, ¿sí? Con las actuales leyes laborales y con las reformas. ¿Cómo ve usted el futuro de nuestro país? Karina y estimados amigos, la única o la mejor manera de darle dignidad al ser humano es darle un empleo. Un empleo digno, un empleo con seguridad social, un empleo con 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, con seguridad con su familia, con la medicina, si tienen algún accidente que pueda restaurar su salud. Esa es la mejor manera. Y la única manera de darle dignidad a esa persona es mediante la creación de nuevas plazas de trabajo. Nosotros pensamos de cada 5 personas, de cada 10 personas que nos están mirando, 5 no tienen empleo. Está en el subempleo o en el desempleo. Es decir, mañana no sabe cómo llevar el pan a su casa. En esas
5 personas de 10 estamos pensando como empresarios en decirles necesitamos dinamizar la economía a través de tener diferentes tipos de contratos, que tiene que volver el contrato a plazo fijo, la contratación por horas, la flexibilización para poder abrir las empresas a más horas de trabajo. Esa es la única manera. Si se llevan a aplicar estas reformas en caso de que sean permitidas por parte de la Asamblea Nacional, en ese sentido, ¿se va a ver a corto plazo, mediano plazo en el país? Se va a ver a cortísimo plazo, pero lo que es importante decir es que los empresarios correctos no están despidiendo gente, lo que decía Javier. Y les hago una pregunta real. Si un empresario y un empleado, es muy eficiente, ¿se le despide? No, porque existen 2 costos adicionales de despedir. Además de la indemnización, ¿no es cierto? El educar a un nuevo empleado para que ocupe ese puesto es muy largo, demorado y difícil y costoso. Por lo tanto, el empleado que quiere trabajar bien se da su propia estabilidad porque no va a ser despedido, va a ser motivado. Pero la mejor manera de motivar a que una persona que salga de la universidad o que tenga un poquito de capital y quiera crear riqueza en este país es diciéndole puede poner una empresa, puede crear un empleo. Y la forma de crear un empleo es dándole estabilidad jurídica, estabilidad y certeza para que pueda tener su negocio y sepa que ese negocio el Estado le va a ayudar a que crezca. ¿Cómo? No dándole dinero, sino simplemente dándole estabilidad y certeza jurídica. Queremos agradecerles muchísimo a nuestros invitados, al doctor Javier Bermúdez, al doctor Galo Cárdenas y también a Óscar Reynoso Astudillo, presidente del FUD. Gracias por estar junto a nosotros. El tiempo es cortísimo, siempre en nuestro programa, pero estamos gustosos de tenerlos y habrá oportunidad de continuar conversando dentro de los espacios informativos de nuestro canal. A ustedes, amables televidentes, gracias por estar ahí. Esperamos haber llegado con algunos criterios importantes. Usted saque sus propias conclusiones. Una buena noche para todos.